De la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta tercera charla, después de las dos primeras que han sido como de introducción, comenzamos ya el comentario a los distintos párrafos o capítulos de esta carta a los romanos. Empezamos a la mitad del primer capítulo, os dais cuenta, en el versículo 18 he leído, empezamos desde el 16, y ahí San Pablo nos dice: no me avergüenzo del Evangelio. Es una frase bonita, es una frase fuerte. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Pues porque he experimentado que la gracia de Dios, la justificación, proviene de ahí. Proviene del Evangelio. Los griegos me piden sabiduría. Los judíos me piden signos. La gente de hoy pide ciencia, pide experiencia, pide pruebas. Pero ya dice en otra carta, no se va a dar eso. Lo que se nos da es el poder del Evangelio, la fuerza del Evangelio. En definitiva, Jesucristo. ¿Y qué nos pasa si no tenemos a Jesucristo? Pues que desfallecen muchas cosas en nuestro corazón. En estas dos últimas semanas he tenido que ir a dar dos unciones a dos enfermos bastante graves, jóvenes, de 50 años, por ahí, con cánceres, ya sabéis, la peste de ahora. Y me he encontrado con personas que me llevaba uno o una. Es curioso. Llegábamos a la casa, me acercaban a la habitación donde estaba el enfermo, cerraban la puerta y me decían: ahí te quedas con él. Yo la verdad es que lo primero que tenía que decirle al enfermo, digo: oye, pero ¿tú sabes algo de esto? ¿Tú sabes que iba a venir un cura aquí? Dice: sí, algo me han dicho. Pero los dos igual. Algo me han dicho. ¿Y tú quieres recibir los sacramentos? Y los dos me dijeron: pues mira, somos de iglesia, nosotros somos católicos y nos hemos casado por la iglesia, pero no hemos practicado nunca. Entonces, pues no sabemos muy bien. Tú haz lo que tengas que hacer, menos lo del final. Es decir, la puntilla no. Ese sacramento final, pues me parece que no es tiempo todavía. Se referían a la extrema unción. Y yo les daba lo que quise, pues eso, la confesión bien, la verdad. La confesión bien,
y la comunión, bueno, media, particulina, porque no podían más. Y no les di la puntilla final, pero les hice una oración de sanación con unción. Y además unción consagrada, unción de la del Jueves Santo. O sea que para mis adentros fue eso. Porque no es que sea puntilla final, es un poder de Dios. Con los 58 años que llevo yo de cura, yo sé muy bien el poder que hay en ese aceite, el poder que hay. Pero a lo que yo voy es, me di cuenta de una cosa, que esta gente no tenía la fe fría, eran buenos, tenían la fe enfriada, que a mí nunca se me había ocurrido esta distinción, pero en aquel momento se me ocurrió, estos no son gente de fe fría, en otro momento de la historia no hubieran estado así, tienen enfriada la fe. ¿Por qué? Por el ambiente. Porque todos vivimos en un ambiente enfriado. No se menciona a Dios. Vivimos en un mundo que se va convirtiendo en un mundo de pecado. Y vivimos en un mundo que es verdaderamente lo que San Pablo describe aquí, en este primer capítulo de la carta a los romanos. Y entonces gente enfriada. No es políticamente correcto hoy hacer oración, hablar de estas cosas, nadie menciona a Dios. Vivimos como en un mundo que los que tenemos fe le vemos en el desamparo, y en un desamparo muy profundo. Pablo es más fuerte y habla de la ira de Dios. Esta gente está, dice San Pablo, en la ira de Dios. Están sometidos por el pecado en la ira de Dios. No tienen la justificación, no sienten la justificación, no se sienten contentos, no sienten a Dios, no sienten esta realidad. Y si nosotros nos damos cuenta cómo está España en este momento, pues decimos, es verdad, si es que aquí se ha desvaído la justificación. No hay evangelio que dinamice las conciencias, que dé consuelo, que dé alegría profunda. No lo hay. Entonces San Pablo hace una pequeña recopilación de pecados en los que suele caer la gente cuando está en esta tesitura de pérdida de fe, o de no haber tenido fe nunca, porque este primer capítulo se refiere a la ira de Dios con los paganos. La próxima charla será la ira de Dios con los judíos. Pero hoy nos limitamos a los paganos, a los gentiles. Y entonces San Pablo dice que estos gentiles pues tienen muchos pecados. Uno de ellos gordo es que aprisionan la verdad en la injusticia. ¿Qué significa eso de aprisionar la verdad en la injusticia? Pues quiere decir sencillamente que acomodan la verdad a sus obras. Obran de determinada manera y hacen o intentan hacer que todo el mundo crea que eso que hacen es bueno. ¿Y qué es lo bueno? ¿Y qué es lo mejor? ¿Y qué es la libertad? Y que si no entramos por ahí, sencillamente vivimos en un mundo fuera de la realidad, fuera de la modernidad, fuera de... Es una frase muy bonita de San Pablo. Aprisionan la verdad de Dios, la ley natural, vamos a decirlo así, en su injusticia, en su manera injusta de actuar, en su pecado. Y de esto cuánto estamos viendo en este momento. Ahora tenemos en España, bueno, en el mundo entero, la gran discusión entre lo que llamamos la ideología de género.
Porque San Pablo además es curioso como si leéis este primer capítulo, es que parece que está retratando nuestro mundo, el de ahora. Esta palabra que acabo de decir, de que aprisiona la verdad en la injusticia, es una militancia la que hay aquí. Nosotros vemos toda esta ideología de género, toda esta LGTBI. ¿Sabéis lo que significa? Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales. Eso es lo que significa la LGTBI. Y ningún hombre por ser homosexual es malo. No se condena. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es la naturaleza, un producto de la naturaleza. No es eso. Lo mismo que otros podemos ser pues relativamente feos. Solo relativamente. Pues mira, ¿qué pasa? Pues ya está. Ya está, pero no es pecado. No es pecado. Pero lo que es pecado es otra cosa. Es la militancia. Como dice San Pablo, no solamente hacen cosas, sino que quieren que las demás las hagan. Y hacen una propaganda entera y han llenado el mundo entero, amparados en este momento, grupos, se estoy hablando de grupos, personas particulares, no se puede decir una palabra, porque ¿cuántos gays habrá mucho más cercanos a Jesucristo que yo? Yo eso no lo discuto. Yo eso no lo discuto, pero se trata de lo social, del pecado social, que es al que se refiere Pablo también. Entonces hay una militancia ahí tremenda y entra en todas partes, entra en la educación, hace daño a los niños, hace daño a las mujeres de una manera especial, a los niños porque les dicen, no, mira, es que no hay ni niño ni niña. Ahora lo que hay es sencillamente, esto es una situación histórica, cultural, pero no se puede decir que un niño tenga que ir con una niña y una niña. Pueden ir dos niños juntos, pueden ir dos niñas juntas, pueden casarse los bisexuales, pueden casarse los unos con los otros. En fin, es un problema para los niños tremendo, es un problema para la mujer también, porque así los grandes promotores de todo esto que es la ONU, esta Organización Mundial de la Salud, que es la UNESCO y gente de esta, que la intención que tiene es que no haya mucha gente en el mundo, porque ya no cabemos. Y entonces hacen esto. Pero resulta que coinciden con lo que San Pablo dice. Ya debía en aquel momento haber lo mismo, porque había la misma militancia. Esta frase es suya. No solamente hacen, sino que militan, intentan que otros hagan lo mismo y llenan al mundo de pecado, llenan al mundo, enfrían. Enfriar a una mujer, el instinto materno, es un crimen contra la naturaleza. Pero estas ideologías lo enfrían. Enfrían a las mujeres las ganas de tener hijos. Esto San Pablo lo dice que deriva directamente de la injusticia, es decir, de la falta de justificación, de no tener a Dios cercano. Porque otro de los pecados que aquí menciona es precisamente el que hoy día podríamos llamar ateísmo. Él no lo llama ateísmo, pero sí llama que no han dado culto a Dios. Estas gentes que no tienen Dios, como están sin Dios, y no tienen excusa. No tienen excusa sencillamente porque lo invisible de Dios se conoce desde el primer momento de la creación. El mundo entero, podríamos decir, es tan bello, es tan enorme, que cualquiera que tenga el corazón sencillo ve a Dios. Los limpios de corazón ven a Dios.
en una flor. Los limpios de corazón ven a Dios en la creación, ven a Dios en el mundo. Para no ver a Dios, para no ver que el mundo está escrito con lenguaje matemático, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no lo haya hecho un matemático? ¿Cómo es posible? Ahora, para llegar a la Luna tenemos que ir en un bólido de esos, entrar primero en la órbita de la Luna, y para entrar en la órbita de la Luna primero hay que entrar en el momento justo, a la velocidad justa, con la pausa justa, y cualquier segundo o fuerza de más que pongas, o caes en la Luna o te pasas, pero no entras en la órbita. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo está escrito en un lenguaje matemático. Pero es que no vemos a Dios ahí. Es que el mundo lo han hecho los astronautas. No vemos cómo es Dios el que ha hecho todas estas cosas. Para un corazón sencillo, dice San Pablo, no se necesita nada de esto. Pues bien, no, sobre todo San Pablo lo que le duele, no han dado culto. No han dado gracias a Dios nunca. Es terrible, ¿no? No dar nunca gracias a Dios por el mundo. Yo cuando no era nada ni nadie, y bueno, pues, pero siempre me han salido sentimientos del corazón de agradecimiento por la creación, de agradecimiento al Señor por todas estas cosas. Pues bien, morir sin hacer una oración como se muere ahora la gente muchas veces, que se pasan la vida entera sin hacer una oración. Eso es una falta de culto a Dios, según San Pablo y según yo, según nosotros. Morir sin hacer una oración a mí en este momento me parece horrendo. Horrendo. Y cualquiera que tenga la justificación del Señor, pues está mirando esta situación en la que estamos viviendo. Entonces dice, y no tienen excusa. El problema, dice San Pablo, es que no tienen excusa, porque se ve en Dios, en la creación, se ve de una forma o de otra a Dios. Y ya está. Como me decía a mí un compañero en Suiza, que bajamos de una charla sobre la existencia de Dios, me decía, Chus, esta charla inútil en el Congo. Pero sí está muy bien. Dice, pero en el Congo a nadie se le ocurre dudar de la existencia de Dios. Eso sois vosotros aquí en Europa, que estáis envenenados. Tenéis la razón envenenada. En el Congo a nadie se le ocurre dudar de la existencia de Dios. El Congo no está a la altura todavía de la maldad que nos cuenta San Pablo en la carta a los romanos, o que nosotros estamos viendo en este momento aquí en España o en Europa, o donde nos toque vivir a cada uno. Pues bien, los entregó a los deseos de su corazón. Dice San Pablo, Dios, cansado de esta gente, los entregó a los deseos de su corazón. Y los deseos del corazón del hombre son los deseos originales: rebeldía, malicia, consumismo, aberrante todo. Y esto sí que lo quiero leer porque es muy interesante para lo que va a venir después. San Pablo termina diciendo, y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, está hablando de los paganos, de los sin Dios, Dios en su mente entrególos Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal,
rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. ¿Os suena? ¿Reconocéis alguno? Pues bien, hermanos, alguno puede decir, ¿y entonces San Pablo dónde está? O sea, ¿cómo entendemos a San Pablo en esta pintura que hace del hombre que parece que es un misógino y andrógino, un odiador de la humanidad y eso? Pues no. Hay una palabra que soluciona este problema. Y si esa palabra no existiera, nunca San Pablo hubiera hablado así. Esa palabra se llama Jesucristo. Es decir, la ira de Dios, porque Dios se aira contra esta gente, se enfurece contra todos estos pecadores. Pero tú que eres uno de estos chismoso y tal y cual, ¿te ha pasado algo? ¿A ti te han matado? ¿A ti te ha castigado Dios? No, ¿verdad? Estás tan guapo y tan bien. Pero ¿quién ha sufrido el castigo que tú mereces? Hay uno. Y ese uno se llama Jesús. Ese uno se llama Jesucristo. Y yo cuando estaba preparando esto me quedé como un poco encogido después de esta descripción del pecado y digo, ¿y qué digo yo? ¿Cómo de alguna forma atraigo al auditorio a un poco de simpatía hacia la carta a los romanos? Porque cualquier novela que empecéis vosotros en la que te pone verde a toda la humanidad, yo creo que a la segunda página ya lo seguís. Pero claro, esto va de otra cosa. Y entonces fue cuando se me reveló esta palabra sencilla, que me dio un rato muy bueno: Jesús. Jesús. Es decir, la inmensa misericordia de Dios con los pecadores. Esa inmensa misericordia está ahí, en Jesús, en Jesucristo. Porque Jesucristo es el que cargó, como dice el capítulo 53 de Isaías, sobre él descargó Yahvé la culpa de todos nosotros. Todos estos chismosos, desenamorados, toda esta gente, todos nosotros, en una palabra, porque todos somos pecadores, tenemos el resguardo de Jesucristo. La verdad más profunda de nuestro pecado, la verdad más profunda de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad, porque tú das culto a Dios. Tú sabes si das culto a Dios. Yo no sé si doy culto a Dios, pero nosotros oramos a Jesucristo. Tenemos a Jesucristo muy cerca. Hemos entendido en el corazón, por el poder de la justificación, que Jesús ha cargado con el pecado de la humanidad y ha cargado con el pecado del cosmos. Y entonces Dios, más tarde nos dirá San Pablo, así demostró Dios que no fue injusto. Pues bien, la justicia, la misericordia y la gratuidad de Dios con los pecadores. Además, en San Pablo se nota una cosa muy bonita, y es que él no va contra los pecadores. San Pablo no va contra los pecadores. A San Pablo le interesa mucho el pecado, pero como buen predicador le interesa el querigma. A San Pablo le interesan los pecadores para anunciarles el querigma, para anunciarles a Jesucristo. Incluso podríamos decir, no lo digo, pero podría decir, no os preocupéis ni siquiera mucho del pecado porque tenéis a Jesucristo. Aunque algunos acusaban a San Pablo de decir esto, decía San Pablo, algunos me acusan de eso. Dice él, pero no. Pero tampoco se explicó. O sea que en el fondo, San Pablo es un predicador querigmático. Si no hubiera pecado,
no tendríamos a Jesucristo. Pero con Jesucristo, Dios ha mostrado tal misericordia con nosotros que se lo estaba escribiendo a los romanos, que venían todos de ser esto que nos acaba de describir San Pablo. ¿Qué seguía de ello, no? Pues muy bien, no le escandaliza el pecado, lo necesita de alguna forma porque es un gran predicador. Mira que un predicador que no tenga pecadores, pues vaya un predicador. Mira que un médico que no tenga enfermos, pues vaya un médico. ¿No? El médico existe el predicador existe porque hay pecado. Y ese pecado, pues, tiene que ser anunciado sobre él siempre la gratuidad, la justificación por Jesucristo. Pues bien, el pecado para él es querigmático, como os estoy diciendo. Es para llegar a Cristo. Produce la ira de Dios, pero se resuelve en misericordia. O sea, la misericordia de Dios en Jesucristo, una vez que hemos hecho la pintura del hombre pecador, ¿os dais cuenta qué maravilla? ¿Os dais cuenta lo que es Jesucristo? Alguno puede preguntarse, bueno, entonces si Jesucristo viene gratuitamente a justificarnos a todos, ya no se condena a nadie. Pues miren ustedes, se condenará el que quiera. Simplemente el que quiera. Porque la medicina gratis la tiene. Y la gracia para reconocer esa medicina la va a tener todo el mundo. Pero no solamente los hombres de ahora y los que vienen después de Jesucristo, todos. Porque Jesucristo se fue a predicar a los infiernos, como hemos dicho ya muchas veces. Todos, los ahogados, que a mí me caen muy simpáticos. Los ahogados de Noé. Aquel diluvio que ahogó a todos, menos a unos pocos, pues esos ahogados, pecadores en tiempos de Noé, que dice San Pedro, fue predicado a ellos también esta gracia de Dios en Jesucristo. Entonces, ¿quién se va a condenar? Pues no sé quién se condenará, pero el que se condene, se condenará por propia decisión. Eso ya lo decía San Juan Pablo II. Se condenará por propia decisión. Y yo creo que de los que estamos aquí, hoy por hoy, ninguno de nosotros nos vamos a condenar. ¿Verdad? Por propia decisión, no. A lo largo de la vida no sé si el demonio puede alguno llevarle a... Porque el demonio también se mete en esta pelea. Pero no creo. No creo, porque tenemos la gracia de, aun siendo pecadores, aun siendo lo que desamorados, como dice aquí, aun siendo todas estas cosas, resulta que ya ha actuado en nosotros la justificación del Señor. Y entonces ya damos culto a Dios en Jesucristo y por Jesucristo, diciendo, gracias Señor, porque mi pecado es tuyo. Porque tú has cargado con mi pecado y yo me encuentro liberado y me encuentro libre. Pero hasta una profundidad enorme. Hay un predicador metodista, John Wesley, que predicaba allá por el siglo XVII, XVIII. Predicaba y le mandaba a Dios, le mandaba a Jesucristo a predicar por África, por algún otro sitio, y predicaba, todos los años predicaba, y una vez ya se cansó. Y le dijo al Señor, no vuelvo a predicar más, porque todos los años, cuando vuelvo, están en los mismos rollos, están en los mismos pecados. Vienen y me escuchan, pero nadie se convierte. Y Jesucristo le contestó una cosa maravillosa. Yo tengo derecho a que tú anuncies la gratuidad de mi salvación. Yo tengo derecho a que tú les anuncies a estos que yo he muerto por ellos. El tema del pecado no es tuyo. Wesley
era un predicador mediano, porque todavía se preocupaba mucho del pecado. San Pablo se preocupa menos del pecado, si os dais cuenta. Hay un nuance, hay un matiz ahí. ¿Dónde está el matiz? En que San Pablo lo que le interesa es anunciar a Jesucristo. Anunciar a Jesucristo, más que convertirte. La gratuidad de Maranatha es mayor que la de John Wesley. La gratuidad que hay en este grupo es mucho mayor que la que hay en el protestantismo. Yo he visto estos días, bueno, cuando está uno preparado esto, como ya es viejo y tiene tiempo, a través de San Google, pues yo me he metido en el comentario a la carta a los romanos, que me apasiona cómo todos estos reformadores lo primero que hicieron fue escribir una carta a los romanos. O sea, bueno, lo primero no, lo que hicieron. Pero yo me he dado cuenta de que en este grupo hay una gratuidad mucho más profunda. ¿Sabéis por qué? Porque los protestantes tienen un problema. Y lo tenía Wesley también. El problema es que los protestantes tienen una justificación extrínseca. Es decir, cubren con la fe la muchedumbre de sus pecados. Con la fe estamos perdonados. Pero al cubrir el pecado no lo eliminan. Entonces son a la vez justos y pecadores. Crede fortiter et pecca fortiter. Cree fuertemente y peca fuertemente. Da igual, porque la fe elimina el pecado. Nosotros aquí venimos ya 40 y tantos años caminando y ninguno aquí ha impuesto su mentalidad. No ha habido líderes aquí que hayan impuesto. Hemos sido llevados. Hemos sido llevados. Nos encontramos en el momento en que estamos porque nos ha traído el Señor hasta aquí. Pero nadie dijo en un momento dado: es que yo a este grupo le voy a configurar a mi imagen y semejanza. No. ¿Y qué ha pasado en este grupo? Pues mire usted que nos hemos preocupado muy poco del pecado. ¿Y por qué nos hemos preocupado muy poco del pecado? En eso nos parecemos a San Pablo. Por eso nuestra gratuidad es más parecida a la de San Pablo que a la de Wesley y a la de los protestantes. Porque conociendo a Jesucristo, porque anunciando a Jesucristo, porque teniendo a Jesucristo en el corazón, lo primero que se siente es la transformación personal. Las personas cambian de vida. En las personas sucede algo. Hay un corazón nuevo. Se dan cuenta de que lo reciben, de que es Dios el que nos está haciendo esta maravilla. Y el pecado se diluye. ¿Por qué? Y aquí viene la diferencia. Porque la justificación del católico no es extrínseca, es intrínseca. A nosotros nos justifica el Espíritu Santo a través de la gracia santificante. O sea que nuestra finalidad, lo que podemos llamar, es la santidad. Y la santidad es el conocimiento de Jesucristo. La santidad es Jesucristo y solo Jesucristo. La santidad no consiste en ninguna obra. Por eso tampoco hay mucha relación con el pecado. La santidad no consiste en ninguna obra. La santidad consiste en Jesucristo. Jesucristo es el santo al que tú adoras. Jesucristo es el santo que te lleva tus pecados porque se los has entregado. Porque no quieres vivir de ellos. Porque tú no quieres vivir del pecado. La mayoría de la gente en este mundo quiere vivir del pecado. Porque el pecado da vida.
El pecado da dinero, el pecado da honor, el pecado da, no sé, visibilidad. Que todo el mundo hoy quiere tener visibilidad. Pero nosotros queremos vivir de Jesucristo. Entonces, estamos en una dimensión de gratuidad, de gracia santificante, gratuita, pero que entra en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, y a pesar de que no nos quita del todo el pecado en el mundo, mientras vivimos en este mundo, quiero decir, porque seremos pecadores hasta el fin de esto, y además es bueno que lo seamos en algún sentido, para que Jesucristo y nosotros mismos, nuestra psicología, esté necesitando continuamente pedir perdón a Dios, para que nuestra humildad esté continuamente necesitando decir: Señor, perdóname. Si no, esta frase no nos sonaría. Esta frase de la cual está llena la liturgia ahora no nos sonaría: Señor, perdón, Señor, perdón. Pues sí, aún el carismático más carismático tiene que decir, o debe de decir, o es bueno que diga: Señor, perdón. Porque seguimos siendo pecadores. Y tú dirás: pero no estoy perdonado. Sí, pero sigue siendo pecador. Es decir, la perseverancia final todavía no la has alcanzado. Entonces siempre: Señor, conmigo. O sea, creo en ti totalmente. Y ese creer totalmente en Cristo, ¿qué te da? Pues te da una alegría de vivir, te quita miedos. Y alguna vez, cuando tienes el don fuerte, el don de temor, que es el don de la esperanza fuerte, pues te quita el miedo del todo. Te quita el miedo del todo. Y ya vives con Jesucristo, vives con Dios de una forma pues muy, pues no sé, amigo de Dios. La amistad con Dios. Entonces, la carta de los Romanos está toda ella, la verdad es que San Pablo empezó duro. O sea, cogiendo el toro por los cuernos. Diciendo: todos vosotros. También podía haber dicho: y yo, porque anda que él somos pecadores, pero precisamente por el hecho de haber sido tan pecador, San Pablo ha disfrutado de la justicia, de la justificación, de la manera que ha disfrutado de la justificación. Pues bien, para que esto no sea una gracia barata, todo esto que estoy diciendo, nosotros tenemos que entenderlo, y en este pueblo hay capacidad de entenderlo, al nivel del don. ¿Qué es el nivel del don? Pues miren ustedes, el pecado, nadie sabe qué es pecador. Solamente cuando tienes el don del Espíritu Santo, que te revela tu pecado, sabes que eres pecador. Si no, no. Puedes ser tú lo que sea. Puedes ser un robón, puedes ser un corrupto, puedes salir con la del cuarto aunque esté casada, puedes hacer lo que te dé la gana, pero en tu corazón piensas: ya lo arreglaré. Yo sé que esto está mal, pero ya lo arreglaré. Mi condición pecadora, ya lo arreglaré. No sabes que eres pecador. Por lo tanto, no sabes que necesitas la justificación a este nivel. No lo sabes. Pero precisamente por estar donde estamos, porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros y de alguna forma tenemos experiencia del Espíritu Santo, pero no solo a nosotros. Es que el Espíritu Santo es para toda la Iglesia, es para el mundo entero. Pero estas cosas se necesitan predicar en toda la Iglesia y en todo el mundo porque se nos enfría. A lo mejor no tenemos fe fría, pero enfriada. Tenemos una fe enfriada y entonces ya no resuenan estas cosas.
Ya todo esto suena a gracia barata. Entonces consiste todo en hacer lo que te dé la gana, porque tú, como te vas a salvar, no, mire usted, no tiene ni idea de lo que se trata. Es otra cuestión muy distinta. Tú lo que tienes que saber, y con viveza, es que eres pecador. Y eso solo lo sabrás cuando el Espíritu Santo actúe en tu corazón y te lo sugiera, te lo demuestre, te lo haga ver tu pecado. Ya sabéis lo que se dice del cura de Ars, que le pidió al Señor desde aquí que le revelara su pecado, y fue tan horrible la revelación que cuando se murió dijo a todo el mundo que nadie se le ocurra pedir esto en esta vida, porque te revela tu pecado y no sabes el saco de miseria y podredumbre que eres. No lo sabes. Pero también eso es aprovechable. Como decía un compañero, gran predicador de este grupo, Julio Figar, de un basurero o en un basurero pueden salir flores, pero en una plancha de oro nunca saldrá una flor. Pero en un basurero sí. Y las flores de Dios salen de ahí, salen de ese basurero, salen de esa pobreza que, bueno, pues es para nosotros un don. Esa revelación de Dios es maravillosa. Ya estamos entrando, esto ya es entrar poco a poco en la carta a los romanos, queda muchísimo, claro. La carta a los romanos es así, toda ella de profunda. Es toda ella así de profunda, o sea que es enorme este misterio, es enorme este misterio. La gratuidad es un atributo de Dios, solo de Dios, pero la pobreza es nuestra. Pero para que haya esta correlación entre gratuidad y pobreza nuestra se necesita Espíritu Santo. Por eso dale gracias al Espíritu Santo, porque te revela lo que eres. Porque si no, desgraciadamente, te morirías sin saber el trapo pecador que eres. Sin saber. Anda que cuando te lo revelen en el otro mundo, al fin y al cabo en este mundo, pues digo yo, tenemos tiempo, ¿verdad? Digo yo que tenemos tiempo. Bien, y voy a terminar. El pecado, digamos, podemos considerarlo en 3 niveles. Termino con esto, por si acaso alguno... Primero, hay un nivel ético que decimos. El nivel ético, en el nivel ético hay pecado también. Por ejemplo, la ética lo que trata es de conformar los actos con la ley natural. Aristóteles, esto es puro pagano, pero muy bueno. Aristóteles tiene la ética a Nicómaco, en que te habla de esto, de las virtudes que se necesitan para esto. Después hay otro nivel que aquí se pronuncia muy poco. Aquí casi nunca se pronuncia la palabra ética. Yo no sé si en Maranata se habrá dicho alguna vez ética. Siendo así que Felipe González lo tiene siempre en la boca. Porque Felipe González nunca te habla del don del pecado justificado por Jesucristo, ¿no? Pero quiere que los hombres sean buenos y entonces está en el nivel ético. Del nivel moral no habla, no suele hablar. Nosotros, y en la Iglesia se habla mucho del nivel moral, que es el segundo. ¿Y qué es la moral? La ética es un poco más que la moral, porque la moral trata de conformar y configurar nuestros actos con la ley natural, con la razón natural. Pero en la moral ya hay una infusión, vamos a decirlo así, infusa de la gracia de Dios. Las virtudes de la moral ya tienen una gracia de Dios a través de la cual obramos. Pero obramos humanamente, pero con el don de Dios, con la fuerza de Dios que inyecta en las virtudes. Pero es un nivel muy bajito.
para llegar al nivel de la justificación en Cristo Jesús, para llegar al nivel de entender la carta a los romanos, tenemos que pedir al Señor: Señor, no nos quites tu Santo Espíritu, no nos rebajes el don, porque el tercer nivel es el don, y el don es configurar nuestros actos no con la ley natural, sino configurar nuestros actos con las mociones del Espíritu, con lo que el Espíritu nos da a nosotros, nos sugiere a nosotros. Y por la gracia de Dios, este pueblo es un pueblo que se puede hablar así. En general, el pueblo de la renovación carismática, y no solo de la renovación carismática, hay montones de comunidades y de gente que se puede hablar este lenguaje. Configurar tus actos con las mociones del Espíritu. Pero hay que seguirlo hablando. Hay que hablar mucho de esto, pues está enfriada. Aún en la vida religiosa, aún entre los sacerdotes, aún entre los obispos, aún entre las grandes organizaciones cristianas, no es que tengan la fe fría, la tienen enfriada. Porque se ha colado el espíritu del mundo, se cuela dentro de nosotros también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renovar la experiencia de la justificación en Cristo Jesús. Renovar la carta a los romanos, metérnosla por el corazón, vivirla profundamente y decir al Espíritu Santo: Señor, aquel corazón ardiente que tenía San Pablo cuando escribió esto, dámelo a mí, para que yo pueda vivirlo, para que yo pueda predicarlo y para que este pueblo pueda realmente crecer en ese espíritu de justificación y de santidad. Gloria al Señor.